América Latina realmente en el siglo XXI viene viviendo un proceso muy interesante. Creo que no se ha cerrado una disputa entre proyectos alternativos, progresistas y una tendencias más reaccionarias, ¿cierto? La primera década fue muy interesante y se ha venido abriendo y cerrando lo que se conocen como la primera, la segunda e incluso ahorita se plantea como una tercera ola de progresismos latinoamericanos con el triunfo de Gabriel Boric en Chile, de Castillo en Perú y lo que eventualmente podría ser un triunfo electoral de Gustavo Petro en Colombia y de Lula en Brasil. Entonces está como en un escenario de disputa con un proceso de rebelión popular muy importante donde los jóvenes, las juventudes son protagonistas, ¿cierto? Porque quizás son el sector social más precarizado, más vulnerado por las políticas neoliberales que se han desplegado en el mundo y pues particularmente en América Latina. Es bastante interesante porque en el marco de este proceso América Latina empezó a desmarcar un poco su lógica directa hacia los Estados Unidos, que ejercía una hegemonía importante, ¿cierto? Y empezó a diversificar un poco más con Rusia, con China, y eso fue significativo, además porque los procesos de integración latinoamericana se fortalecieron bastante. Otra vez ahorita están reputando, creo que ha sido muy importante el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en México para que así acontezca. Y bueno, ahorita en el contexto, digamos, de la geopolítica mundial es interesante también la nueva posición de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿cierto? Por la riqueza petrolera que tiene, se ha relajado, flexibilizado un poco el embargo, el bloqueo, y Venezuela empieza a ser un actor nuevamente importante en el sentido de las posibilidades energéticas que ofrece. Entonces hay que ver una América Latina que está poniendo problematizaciones a una hegemonía de los Estados Unidos en crisis que ha diversificado sus relaciones, como decía, con Rusia y con China. Y bueno, hoy creo que América Latina es un actor estratégico, geoestratégico, sobre todo porque es potencia en litio, que es, bueno, la energía central del siglo XXI.